tal? Bienvenidos a Valores TV. Yo soy Ivania Torres y hoy me encuentro con el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez. Él nos recibió muy amablemente aquí en su oficina y le vamos a hacer unas preguntas. Hola, diputado, ¿cómo está? Gracias por venir aquí. Bueno, me gustaría que nos dijera 3 problemas principales de Tlalpan y cómo usted los podría resolver. Tlalpan tiene 3 grandes problemas, sin duda uno de ellos es la seguridad, que es un esquema perceptual, y el agua es un problema grave en esta delegación que se ha agudizado en los últimos tiempos, y Tlalpan está por encima de la tasa de desempleo a nivel nacional. Entonces son 3 grandes problemas que se tienen que resolver. El esquema de seguridad tendría que resolverse, por supuesto, coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública, con los encargados de las zonas de Tlalpan, y generar un esquema muy coordinado, iluminar Tlalpan. Se ha incrementado el índice delictivo porque se ha dejado de iluminar Tlalpan, ¿no? Hay muchas zonas que generan un punto de conflicto complicado para los habitantes de esta delegación, y habría que generar todo un esquema conjunto para poder resolver esa problemática. El agua es un problema muy complicado. Tlalpan es la delegación que cuenta con 1/5 parte del DF, y es la delegación que más permea a los mantos freáticos para que la ciudad, el Valle de México, tenga agua. Pero el problema de altura de Tlalpan hace muy complicado el que puedas surtir el agua de manera óptima. En Tlalpan tenemos un sistema de red, por supuesto. En algunas colonias no hace falta, en otras es por tandeo y en otras se surte vía pipas. Entonces sí se tiene que hacer una inversión importante, coordinada con el sistema de agua de la Ciudad de México, para poder dar mejor servicio a los habitantes de la delegación. Y en el esquema de la falta de empleo en esta delegación, Tlalpan es una delegación mosaico. En Tlalpan viven los más ricos y los más pobres. Entonces hay tres distritos electorales. El distrito 37, que es un distrito básicamente clase media, es popular. El distrito 40, que es el distrito de la zona de los pueblos. Y el distrito 38, que es la zona de Villacuapa, con mayor esquema de urbanización. Entonces es un mosaico Tlalpan, y entonces ese tipo de factores externos no permiten el crecimiento económico de la delegación. Tlalpan es una delegación en un gran porcentaje de dormitorio. Salimos a trabajar afuera y regresamos a nuestra delegación. Lo que tenemos que hacer es generar un esquema de inversión productiva en la delegación que nos permita generar empleos, que permita tener un flujo de circulante y por ende fortalecer la economía local. Eso es como básico, será el eje rector si logro encabezar el proyecto 2015. Okay. Y bueno, usted da generosamente apoyos a grupos vulnerables que son, bueno, niños, jóvenes estudiantes, personas de la tercera edad, y me gustaría saber en qué se basa para dar este apoyo. Estos apoyos tienen muchos años que los damos, muchos años, más de 10 años. Y la gente tiene la confianza de acercarse a un servidor y solicitarme o una silla de ruedas, o un bastón, o unos uniformes de fútbol, o una computadora para los chavos. Incluso hay grupos de padres de familia que se organizan, vienen a verme para decirme: oye, queremos que vayas a nuestra escuela. Los grupos de la tercera edad me invitan. Yo hice un compromiso en campaña donde el 10% de mi salario lo donaba a un grupo de la tercera edad por mes, y lo he venido haciendo de manera cabal. Y entonces nos solicitan los habitantes de la población de Tlalpan diferentes apoyos de ese tipo, y lo hemos platicado mucho en familia, lo he platicado con mi esposa. Cuando Dios te da, lo menos que puedes hacer es devolver. Y entonces Dios ha sido muy benévolo con un servidor. Fui diputado federal gracias al apoyo de los habitantes de Tlalpan, del sur 37, del sur 40. Fui el segundo mayor votado en el país
Hoy nos fue muy bien en el Distrito 37, somos diputados locales y somos el cuarto diputado local con mayor votación. Entonces es importante devolverle esa confianza que la gente depositó en uno con este tipo de apoyos. Incluso cuando de repente la agenda no me permite hacerlo, mi esposa me ayuda en ese sentido y ella va y las entrega. Entonces es como una manera de devolverle a la gente un poco del cariño y de la confianza que han depositado en mí a lo largo de los años. Me gustaría saber si usted cree tener algún adversario político para la definición de candidaturas del próximo año, alguien que tenga el mismo apoyo que usted tiene. No es que tenga adversarios, son compañeros que tienen también de manera legítima la intención de poder encabezar un proyecto. Un poco la diferencia entre un servidor y los demás compañeros es que yo tengo 25 años de trabajar en esta delegación. Empecé con el puesto más pequeño, fui auxiliar de servicios hace 25 años. Después fui personal de OPA, fui personal de base, fui enlace, fui líder coordinador, fui jefe de departamento 2 veces, fui subdirector 2 veces, director 2 veces, director general, secretario particular, diputado federal y diputado local en esos 25 años. O sea, pasé por todos los escaños, no me salté uno solo. Así como te estoy planteando, así es la escala de mandos en la delegación. Hoy estoy en una etapa en mi vida en la que me siento muy satisfecho en lo personal, en lo social. Hay una estabilidad económica, moral, política, social. Creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Me siento con mucha madurez para poder dirigir las riendas de esta delegación. Y esa ha sido una búsqueda, soy como un candidato natural hacía muchos años. Progresando. Y entonces conozco la delegación, me conocen los actores políticos de la delegación, me conocen los habitantes de la delegación. Hemos ganado las encuestas de los últimos 5 años, yo creo. Y bueno, no se ha podido dar esa situación por un esquema de género, incluso en el tema de Tlalpan. Conocemos la delegación, tenemos muchos años, somos comprometidos, amamos la delegación. Hemos dado nuestro mayor esfuerzo en cada uno de los espacios donde hemos tenido la oportunidad de servir. Llevamos a esta delegación a ser la primera delegación, a ser la delegación con mayor imagen urbana en Tlalpan. Duramos 2 años en esa posición. Fue un trabajo muy arduo, día y noche. No son cosas que se dan de manera fortuita, sino son como cosas como producto del trabajo. Entonces soy una gente que ha surgido del esfuerzo, no del privilegio. Y eso me da una calidad moral mayor a la de mis compañeros que también tienen la intención de poder encabezar 2015, ¿no? Entonces yo deseo mucha suerte para todos aquellos que quieran encabezar este proyecto, y nosotros hacemos lo nuestro. Creo que hemos hecho en 25 años lo necesario para tener el cariño y el apoyo de la gente. Bueno, quiero que nos platique sobre su experiencia de legislar estos últimos años. Mira, en la Cámara Federal, en la legislatura pasada, nos tocó impulsar mucho la modernización de las aduanas en el país. Había aduanas donde no había ningún esquema intrusivo, o sea, no había rayos gamma, no había cámaras, no había ningún esquema que permitiera proteger al país. La aduana es como la puerta atrás de nuestras casas, entonces era muy importante poder generar esquemas que permitieran que no entraran toneladas y toneladas de materiales a precios de dumping que competían con la economía nacional y que por supuesto laceraban a la economía nacional. Entonces logramos impulsar ese tipo de esquemas que permitieron cerrar un poco el contrabando en el país. Entonces logramos generar esquemas que endurecieran estas prácticas, ¿no?
Y esto nos permite proteger la economía interna del país y no permite generar una competencia desleal a los productores del país. Y en el esquema, en la legislatura local, yo decidí la Comisión de Asuntos Político-Electorales por lo relevante que iba a tener en este periodo. O sea, venía la reforma política que había venido cantándose hacía ya muchos años, que se está cristalizando poco a poco, que falta todavía cosas por hacer, pero por ejemplo, a mí me tocó ser el último presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, a quien le tocó coordinar los trabajos para nombrar a los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y me tocó también nombrar a una magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Pasaremos a la historia, fui el último presidente que le tocó este nombramiento, porque hoy con la reforma político-electoral, hoy le toca al INE. ¿Sale? Al INE genera el esquema de los consejeros electorales y el Senado de la República nombra a los magistrados del tribunal. Y entonces me tocó pasar muchos procesos. Es como un parteaguas, porque me tocó fortalecer la democracia en la ciudad. Me tocó modificar el estatuto de gobierno, que hacía muchos años que no se tocaba en materia electoral, para poder cristalizar las candidaturas independientes. Platícame, ¿qué son estas candidaturas? Las candidaturas independientes es un mandato de ley, es una reforma constitucional que los estados de la República y el Distrito Federal tenemos que cristalizar y normar. Entonces, hoy cualquier ciudadano que quiera acceder a un cargo de elección popular puede hacerlo cumpliendo las reglas marcadas en el Estatuto de Gobierno y en el Código Electoral del Distrito Federal. O sea, cualquier ciudadano que logre tener el 2% de apoyo de las firmas del distrito electoral por el que quiera jugar, podrá ser candidato. Se va a regir bajo las mismas normas, tendrá en el esquema de financiamiento y de fiscalización. Entonces, el que pueda acceder al poder mediante un partido político pasó a la historia. Hoy cualquier ciudadano puede hacerlo mediante la figura de candidaturas independientes. Ese fue como que un legado que vamos a dejar a la ciudadanía como esta legislatura. Y otro de los temas importantes que hicimos fue adecuar el Código Electoral con relación a lo que marca el esquema federal. Era importante hacerlo, modificamos el Código Electoral, hicimos realidad, reitero, las candidaturas independientes. Y un tema que se me hizo sin duda relevante fue la equidad de género en todos los cargos de elección popular. ¿Por qué se le hizo muy relevante este tema? Porque no existía, era un esquema de 60-40, algunos partidos lo hacían, otros no lo hacían. De repente en el periodo pasado hubo problemas con algunos partidos políticos por no cumplir la paridad de género. Entonces el marco federal marca que las candidaturas tendrán que ser en paridad de género en los esquemas legislativos, en el Senado de la República, en la Cámara Federal y en la Cámara Local. Y nosotros lo trasladamos incluso a las jefaturas delegacionales, al Ejecutivo. Entonces la mitad de candidatos será mujer y la mitad de candidatos será hombre. Entonces el reconocimiento al trabajo y a lo que las mujeres significan en la sociedad de esta capital. Entonces siempre hemos sido punta de lanza, siempre hemos sido vanguardia el Distrito Federal en materia electoral, no solo para el interior del país, incluso para Latinoamérica. Entonces hoy nos mantenemos en este esquema y reconocemos de manera puntual la participación de la mujer y lo plasmamos de manera puntual en el Código Electoral. Entonces se trataron temas como la reelección, en fin, se generó todo un esquema que va a permitir hacer mucho más viable y fortalecer la democracia en la Ciudad de México. ¿Me podría platicar también sobre la reelección? ¿Para qué año se tiene contemplado? Para el 2018. ¿Y en qué en qué va a beneficiar al Distrito Federal? Mira, de repente 3 años no son suficientes para poder hacer los cambios necesarios. Entonces, algo que ha pasado mucho en el país es que tienes un buen legislador con buenas ideas que está haciendo muy bien su trabajo y de repente se le termina su periodo. Y llega otro que quiere empezar de cero
y que quiere inventar el hilo negro y es muy complicado. Porque ya no hay una secuencia. No hay una continuidad que permita cristalizar estos proyectos de gran calado que requieren de más tiempo. Entonces, la reelección es una posibilidad de que tanto los legisladores como los delegados que hagan un buen trabajo, pues la ciudadanía los premie. Y si hacen un mal trabajo, pues la ciudadanía los castigará. Entonces, esto creo que nos va a permitir tener continuidad en diferentes programas que requieren de más tiempo para cristalizarse, que requieren de mucho más esquema estratégico, de mucho más empeño de seguimiento, y esto va a permitir que la ciudadanía tenga mejores condiciones de ese proceso. Bueno, a mí me gustaría que le diera un mensaje a los lectores de la revista. No, pues, no sé. simplemente decir que estamos trabajando para la Ciudad de México, que me toca participar en diferentes comisiones, en desarrollo económico, en aprovechamiento y uso de bienes y servicios públicos. Algo que vamos a hacer ahora es un esquema que va a proteger a nuestros jóvenes. O sea, no hay un esquema que proteja a los jóvenes. O sea, tú llegas a un antro y el joven toma sin medida, sale de su auto, tiene un accidente y el dueño del antro no tiene ninguna responsabilidad. Hoy lo que queremos plantear es proteger a nuestros jóvenes, que se diviertan sanamente, pero que exista un alcoholímetro dentro de cada lugar. Que sea obligatorio, que lo pague el dueño del lugar. Y que antes de salir sea obligatorio que los chavos le soplen a la maquinita. Y si los niveles de alcohol son superiores, el dueño del antro tiene la obligación de pagar el taxi y llevarlo a su casa. Y generar un esquema para que al otro día pueda volver el chavo por su auto. Y si tiene los niveles de alcohol suficientes, le permiten manejar. Hemos caído como en una irresponsabilidad. Los entreros lo único que hacen es tener un beneficio para sí y no cuidan a nuestros jóvenes. Entonces, voy a meter un punto de acuerdo en ese sentido que va a permitir proteger a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para evitar que puedan tener accidentes. Creo que a mí me tocó a lo largo de muchos años ser director general de servicios humanos, por ejemplo. Y me tocaba ver los accidentes de jovencitos donde les daban en algunos antros alcohol, en muchos casos adulterado, y fallecían en accidentes. O mataban a gentes inocentes que no tenían nada que ver. Y el dueño del antro ahí, ganando mucho dinero sin importarle qué pasaba con la ciudadanía y con nuestros hijos. Entonces vamos a recrudecer esa parte que va a permitir proteger a nuestros hijos. Decirles que somos un legislador preocupado por nuestra Ciudad de México, que hemos articulado situaciones que permitan fortalecer la democracia de la ciudad. Y por supuesto que hay cosas en las que no estoy de acuerdo, por ejemplo. O sea, el incremento del metro es algo en lo que no coincido. Hoy tenemos un incremento del metro y tenemos un metro que no nos da servicio. Exacto, entonces ¿para qué lo incrementas? Entonces, ¿como para qué lo incrementas? Sí. Y no se ha creado el fideicomiso del metro para poder ocupar ese dinero del incremento. Entonces las autoridades del metro lo están ocupando, no lo sé, pero creo que sí debemos de vigilar que ese incremento del metro sea para mantener al metro, para mejorar las instalaciones del metro. Y por supuesto que el hoy no circula, creo que desde mi apreciación no es correcto. Laceras a la clase trabajadora, a la clase productiva. Entonces, no es correcto que un gobierno de izquierda genere ese tipo de acciones. He tenido incluso toda una campaña en contra de que, para con un servidor, pero fijo nuevamente mi postura, estoy en contra de lo que no circula, lacera a la clase trabajadora, y no es correcto. Creo que debemos de generar esquemas de fortalecimiento, y de apoyo, de apoyo, y que sea un esquema gradual,
que sea un cambio paulatino, eso sí estaría de acuerdo. Y otra de las cosas en las que no estuve de acuerdo, por ejemplo, en Tlalpan hay muchos taxis de la montaña. Hoy es un delito que brindes ese servicio. Y es en la ley de movilidad lo plantean como un delito. Lo único que hacen los compañeros en los pueblos es poner su carro. La gente llega a los cascos del pueblo y esos carros les dan servicios y los llevan a los asentamientos irregulares, donde no llegan los taxis normales. Es como un mal necesario. Hay que regularlo sin duda, pero no debemos generar un esquema o hacerlos delincuentes de facto. O sea, es un servicio que los compañeros prestan y que pues con eso mantienen a su familia, de otra manera es muy complicado. O sea, te comentaba de la tasa de desempleo de la ciudad y no puedes generar hoy alguien que vende en un mercado, que tiene una camioneta viejita, que ahora ya no puede ir al mercado a vender los sábados porque a alguien se le ocurrió que no circularan. Entonces, creo que hay medidas, comparto muchas medidas del gobierno, sin duda, cosas que han hecho muy bien, que el doctor Mancera ha tenido aciertos importantes, pero también su equipo, algunos secretarios han tenido errores garrafales y no comparto que la cenen a la clase trabajadora, a la clase productiva, a esa es a la que la cenan. Entonces, fijo la postura de que soy un diputado pensante, crítico, que me debo a los ciudadanos y que trabajaré para mejorar la vida de los habitantes de esta ciudad. Bueno, pues muchas gracias por habernos recibido. No se olviden ver la entrevista en Valores TV. Yo soy Ivania Torres. Hasta la próxima.